Bienvenidos a esta nueva cápsula de conocimiento, elementos de 2 y de 3 fuerzas, en su canal ingenieril Inge Robert. ¡Comenzamos! Este tipo de análisis de elementos de 2 y de 3 fuerzas es especialmente importante cuando se van a analizar las fuerzas que actúan sobre una estructura y sobre cada uno de los elementos que forman la estructura. Aquí tenemos una estructura formada por 3 piezas AB, BC y CD. Aquí está colgada una pieza, un peso P, y aquí hay un cable unido en el punto E a la pieza CD, que está fijo a un soporte. En base a este dibujo inicial vamos a analizar qué son los elementos de 2 y de 3 fuerzas. Pues empezamos con el primero. Un elemento de 2 fuerzas es un elemento donde nada más en 2 puntos de ese cuerpo actúan fuerzas, como es la pieza BC. Solo hay fuerza en la unión con este otro elemento AB y en este otro punto donde se une con la pieza CD. Aquí haremos el diagrama de cuerpo libre de la pieza BC. Naturalmente estamos en el supuesto de que el peso de cada una de las 3 piezas que forman la estructura, el peso es despreciable y las únicas fuerzas externas que ocasionan todas las reacciones que habrá entre ellos son el peso P y la tensión del cable en el punto E. Bien, hacemos el dibujo de esa pieza BC, el diagrama de cuerpo libre. Y podemos suponer que las fuerzas van en la dirección que se nos ocurra inicialmente. O sea, aquí puedo suponer que hay la fuerza B y que aquí hay la fuerza C. Si así lo suponemos, si hacemos suma de momentos en el punto C, en este punto C, pues obviamente no va a ser cero el momento porque esta fuerza produce un momento con respecto a este punto. Entonces no está en equilibrio. ¿Cuál es la única ocasión, el único caso en que puede haber equilibrio para este cuerpo? Pues cuando las 2 fuerzas que actúan en B y en C, esas 2 fuerzas son colineales. Y además, para que la suma de fuerzas sea cero, que es una de las condiciones de equilibrio, pues estas 2 fuerzas deben ser en sentidos contrarios. Es decir, esta fuerza no puede ir así, ni esta otra. Normalmente cuando un elemento de 2 fuerzas es analizado, pues el nombre que indicamos para esas fuerzas son pues, los nombres de los nodos, las uniones con las otras piezas. La fuerza BC es la misma fuerza BC en este otro punto C, y el sentido de las fuerzas lo indican los vectores que estamos dibujando. Entonces, no va así, solo puede ser de esta manera, ya que ahí así se cumplían las 3 condiciones de equilibrio: suma de fuerzas en X igual a 0, suma de fuerzas en Y igual a 0, y suma de momentos con respecto a cualquier punto en que hagamos suma de momentos igual a 0 también. Claro que no sabemos inicialmente si estas 2 fuerzas en los extremos de la pieza BC tienden a estirar, a alargar el cuerpo o a cortarlo. O sea, si está sujeta a esta pieza a tracción o a compresión. Los cálculos numéricos nos dirán el sentido correcto de estas 2. Si resulta que son contrarias, entonces van encontradas y tienden a comprimir el cuerpo. Es todo respecto a los elementos de 2 fuerzas. Lo que resulta un poco más laborioso son los elementos de 3 fuerzas, como es el caso de esta pieza, que hay fuerzas en C, en E y en D, y esta otra donde hay fuerzas en A, en F y en B. Vamos a analizar inicialmente el elemento AB, que es un elemento de 3 fuerzas. Lo dibujamos, hacemos el diagrama de cuerpo libre del cuerpo AB. Naturalmente, para realizar numéricamente este problema,
necesitaríamos saber las dimensiones de cada una de las piezas y los diversos ángulos que se forman. Aquí solo se nos indica que este ángulo es este mismo para el cable y para la pieza BC. Aquí es el punto A, aquí es el punto F y el punto B. Sabemos que la fuerza en F es el peso verticalmente hacia abajo, llamado P. Y además sabemos que en ese punto B, en esa articulación, esta pieza está articulada con la pieza BC. En este punto común para los dos, se debe cumplir la tercera ley de Newton, de acción y reacción entre dos cuerpos en contacto. Entonces aquí, al igual que acá, actúa la misma fuerza, pero con sentido contrario. O sea, aquí está actuando la fuerza BC, pero en este sentido. Este es BC y forma con la horizontal el ángulo alfa que se indica por allá. Ahora, prolongamos la recta de acción de estas fuerzas. Se cruzan acá. La fuerza en el punto A no sabemos en qué dirección va, pero si hiciéramos suma de momentos en A, de todos modos el momento de la fuerza que actúa ahí se anula, es cero, y solo produce el momento estas dos fuerzas. Pero entonces si hacemos esa suma de momentos, pues el momento no va a ser cero. Es más, hacemos suma de momentos acá para anular el efecto de estas fuerzas. Pero si la fuerza que actúa en el punto A no pasa por este punto, su recta de acción, el momento no sería cero y no habría equilibrio. Y sabemos que está en equilibrio porque todas las piezas están en equilibrio, no tienen movimiento. La única posibilidad, en este caso, para que esté en equilibrio esta pieza, es que la fuerza que actúa en A, su recta de acción, pase por este mismo punto que vamos a llamar I. Entonces, la fuerza en este punto solo puede ser a lo largo de esta línea. Puede ser que sea hacia arriba o hacia abajo. Lo que hacemos inicialmente es suponer un sentido de la fuerza A. Me podrían decir, bueno, es que todas las componentes verticales van a ser hacia abajo, no va a estar en equilibrio. Bueno, habrá que hacer los cálculos numéricos en cada uno de los diagramas y nos indicarán el sentido correcto de estas fuerzas para que esté en equilibrio este cuerpo, que es la condición que sabemos que ya existe, está en equilibrio. Bien, entonces, ese sería para el caso de la pieza B. La pieza o elemento CD, pues hacemos el diagrama de cuerpo libre de CD. Dibujamos la pieza. Ya saben ustedes que el diagrama de cuerpo libre es el dibujo del perfil de ese cuerpo, indicando todas las fuerzas que actúan sobre él. En este punto C, pues actúa esta misma fuerza como reacción, en sentido contrario a lo que ocurre en la pieza BC. O sea, la fuerza aquí será en este sentido. BC, con un ángulo alfa con respecto a la horizontal. Y además nos están dando la condición de que este cable que actúa en una parte intermedia de la pieza CD, aquí actúa la tensión de este cable con un ángulo definido que es el mismo ángulo alfa para BC. Y esta sería la tensión que voy a llamar E. Estas dos fuerzas son paralelas. Y según las teorías matemáticas, pues las paralelas se cruzan en el infinito, que no sabemos dónde está. Entonces, eso no nos interesa. Para nosotros nunca se cruzan. Son paralelas las dos fuerzas. Ahora, la fuerza en este punto, en el punto D. Si hago suma de momentos en este punto, pues el momento no sé si pueda ser cero. Es más, no puede ser cero. Habrá que verlo con los valores numéricos que manejemos. ¿Cuál es la única condición posible para que este cuerpo esté en equilibrio? Pues que la fuerza en el punto D, pues también sea paralela a estas. Ya que con eso la suma de fuerzas en los ejes X y Y deberá ser cero. Lo mismo que, los dos ejes y lo mismo que cualquier suma de momentos. ¿Hacia dónde será? Pues no lo sabemos.
pero habría que aquí habrá la fuerza D en cierta dirección y sentido. Podrían decir, bueno, pero si hago suma de momentos en E, pues las dos fuerzas D y BC tienden a hacer girar el cuerpo en sentido horario. Bueno, seguramente alguna de esas fuerzas es en sentido contrario, pero no lo sabemos. Podemos obtener una conclusión de esto para elementos de tres fuerzas. Para elementos o sea, si sabemos que un elemento de tres fuerzas está en equilibrio, entonces, si dos fuerzas de esas tres son concurrentes, la tercera fuerza también debe ser concurrente. Este caso, si dos fuerzas son paralelas, la tercera fuerza también debe ser paralela. Como decían mis profesores de matemáticas, sin qua non. O sea, si sabemos que dos de las fuerzas son paralelas, la tercera es paralela. No puede ser de otra manera. Ya que si supongo, haciendo una especie de análisis, que esta fuerza va en esta dirección, se cruza aquí con esto y suma de momentos aquí, pues hay un momento de esta fuerza, no hay equilibrio. Bien, pues sería todo en esta cápsula. Gracias por ver el video. Aquí les dejo más cápsulas con información ingenieril. Suscríbanse a mi canal, denle like al video, compártanlo. Hasta la vista. Inge Robert.